Bendito Dios, venimos nuevamente ante tu presencia, sabiendo que vamos a exponer tu palabra que es fiel, tu palabra que es verdadera, tu palabra que nos santifica. Yo te pido, mi Dios, que des a este siervo inútil una forma fluida, Señor, de poder transmitir a mis hermanos tu palabra, Señor, para que seamos edificados, Señor, porque tu palabra siempre habla a nuestro espíritu, mi Dios. Así que ponemos este mensaje en tus manos y te pedimos, Señor, que si el día de hoy tú quieres tratar con nosotros, no sé en qué sentido, pero si tú lo quieres hacer, Señor, pues aquí estamos, mi Dios, para que tú nos hables a través de tu palabra, pero sabemos que siempre lo vas a hacer porque quieres edificarnos, mi Dios. Así que nos ponemos en tus manos y te damos gracias. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén y amén. Pues mis hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio expositivo de Hebreos, donde el Señor en el capítulo 10 que iniciamos la semana pasada, ha estado hablando, o más bien nos habló de la superioridad de Cristo sobre los sacrificios de la ley. Y la semana pasada miramos al menos 3 puntos en relación a los sacrificios de la ley. Y vimos en primer lugar que los sacrificios de la ley solo eran sombras de los bienes venideros. Vimos en segundo lugar que los sacrificios de la ley solo traían memoria del pecado. Y en tercer lugar miramos que los sacrificios de la ley dejaron de ser de agrado al Señor. Eso fue lo que estuvimos analizando la semana pasada. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a enfocar a 3 beneficios que tenemos a través del sacrificio de Cristo. Y estos 3 beneficios son, en primer lugar, porque nos santifica. En segundo lugar, porque nos hace perfectos. Y en tercer lugar, porque nuestros pecados y transgresiones fueron olvidados a través del sacrificio de Cristo. Así que bajo estos 3 puntos vamos a analizar nuestro texto base en el capítulo 10 de Hebreos, versículos 8 al 18 vamos a tocar el día de hoy. Así que acompáñenme a esa escritura. Hebreos 10, 8. Nos dice aquí la palabra de Dios. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. El título que le hemos dado a esta enseñanza es Santificados por siempre. Santificados por siempre. Ahora, mis hermanos, si ustedes observan, el escritor a los Hebreos, en los versículos 8 y 9 de nuestro texto base, está haciendo un resumen de lo que miramos en los versículos 5 y 6, los cuales tocamos la semana pasada. Ahora, leamos nuevamente los versículos 8 y 9. Dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer lo último. Ahora, leamos los versículos 5 y 6. Aquí mismo en Hebreos 10.
Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Si observan, los versículos están hablando del mismo tema, es decir, que los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos y las expiaciones no fueron de agrado para Dios. Y estas actividades o ofrendas obviamente eran presentadas a través de la ley mosaica. Y de hecho el escritor a los hebreos lo afirma en el versículo 8, el texto base, cuando lo resume. Porque aquí se dice, diciendo, primero sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. ¿Sí? Está haciendo el resumen de todo eso que estaba según la ley. Y ahora para hacer la conexión de los versículos 5 y 6 con los versículos 8 y 9, la Biblia de las Américas nos da un poco más de sentido cómo está haciendo el escritor esta conexión. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice Hebreos 10:8 en esta traducción. Aquí dice, habiendo dicho anteriormente, refiriéndose a los versículos 5 y 6, sacrificios, ofrendas y holocaustos, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces vemos cómo hace esa conexión, ¿verdad? Ahora, eso es por un lado, pero por el otro, también está resumiendo los puntos negativos que se presentan en el Salmo 40, versículo 6, donde nos dice, se lo vamos a poner en la pantalla, dice aquí esta escritura, Salmo 40, verso 6, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocaustos y expiaciones no has demandado. Con esto el escritor a los hebreos sigue afirmando que los sacrificios ofrecidos bajo la ley nunca fueron realmente la solución para quitar el pecado del hombre, porque a final de cuentas solo se hacían o se practicaban de una forma religiosa y eso no era de agrado a Dios. Ahora, en el versículo 9 del texto base, como los versículos 7 y 8 del Salmo 40, nos da a entender el propósito divino para sustituir lo ofrecido por la ley y presentar algo que sí es de agrado a Dios. Así que le vamos a poner en la pantalla los versículos 7 y 8 del Salmo 40. Dice esta escritura, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora, leamos el texto base, el versículo 9, que nos dice, Hebreos 19, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Estas dos escrituras nos están hablando de alguien que va a venir a hacer la voluntad de Dios, y obviamente ese alguien fue Jesús. Pero también nos habla de un cambio cuando dice en el verso 9 del texto base, quítalo primero para establecer lo último. Ahora, ¿cuál es lo primero? Definitivamente se refiere a los sacrificios de la ley, los cuales eran imperfectos porque no podían quitar el pecado. Sin embargo, cuando Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, estableció una nueva forma de relacionarnos con Él. Y ese es el punto que el escritor a los hebreos quiere que su audiencia primaria entiendan. Porque ellos por generaciones se habían relacionado con Dios solamente de una forma religiosa por medio de los sacrificios de la ley, los cuales Dios cambió por medio del sacrificio de Cristo. Y esto es a lo que se refiere la Escritura cuando dice para establecer esto último. Sin embargo, mis hermanos, este cambio ya había sido anunciado por Dios a través de sus profetas en el Antiguo Testamento. Por eso el escritor a los hebreos hace referencia al Salmo 40, donde Dios establece que su ungido vendrá a hacer su voluntad. Y eso fue lo que hizo Jesús en su ministerio terrenal, porque fue cuando quitó lo primero para establecer lo último o lo segundo, como dice en su original.
Porque lo segundo, mis hermanos, es el tiempo de la gracia. Es decir, el tiempo donde todo fue pagado. Derivado a que Cristo en la cruz quitó el pecado de forma definitiva de todos nuestros pecados. Es decir, los pasados, los presentes y aún los futuros. Sin embargo, aquí es importante aclarar que el hecho de vivir en el tiempo de la gracia, esto no es una autorización de parte de Dios para que nosotros como iglesia queramos vivir como se nos dé la gana. Y esto es importante entenderlo porque el tiempo de la gracia, mis hermanos, aunque no lo creamos, y parece que va a ser al contrario, pero el tiempo de la gracia fue establecido por obras. Pero no una obra ni tuya ni mía, sino la obra de Cristo en la cruz cuando fue obediente para hacer la voluntad del Padre. Esa es la obra con la cual entramos al tiempo de la gracia, la obra de Jesús. Definitivamente, mis hermanos, nuestra salvación tuvo un gran precio y por lo tanto nosotros como iglesia no debemos tenerla en poco, aunque nosotros no hayamos hecho nada para ser salvos. Porque la obra es de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y de esa forma, ahora nosotros podemos ser santos y sin mancha delante de Dios, como la Escritura lo enseña en Efesios capítulo 1, versos 3 y 4, se los vamos a poner en la pantalla. Dice esta Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por lo tanto, nuestra responsabilidad como cristianos en el tiempo de la gracia es vivir en santidad, porque esa es la voluntad de Dios. Y en este mismo sentido, el escritor a los Hebreos continúa diciendo en el versículo 10 del texto base, dice Hebreos 10:10, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y aquí entramos a nuestro primer punto de la enseñanza, porque a través del sacrificio de Cristo somos santificados. Ahora, aquí es importante entender lo que no significa ser santificados. Porque, por ejemplo, ser santificado no significa que ya no vamos a pecar, es decir, que ya no vamos a dañar a una persona, que ya no vamos a decir malas palabras, que ya no vamos a ofender, que ya no vamos a ser infieles a la esposa o a Cristo, o incluso que ya no vamos a pelearnos. Todo esto, la realidad es que lo seguimos haciendo, derivado a que el viejo hombre sigue activo dentro de nosotros. Sin embargo, cuando Dios nos hace el llamado, no quiere o nos capacita o nos da el poder para que ese viejo hombre que antes tenía el control, deje de tenerlos. Porque obviamente sin Cristo estamos muertos en el pecado y viejo hombre hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? Pero en el momento que el Señor nos da vida espiritual y pone su espíritu o pone el espíritu de Cristo dentro de nosotros, lo hace con la intención de que ahora podamos vivir conforme al espíritu y no conforme a la carne. Como le menciona la Escritura en Romanos capítulo 8, versos 7 y 9, se los ponemos en la pantalla. Dice aquí esta Escritura:
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Se observan aquí Pablo, al final del versículo 9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, miren cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente, se lo ponemos en la pantalla, el versículo 9. Nos dice esta traducción, pero si ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Entonces, en el momento en que Cristo puso su Espíritu dentro de nosotros, a partir de ese momento nos da la facultad para poder dominar la carne, es decir, los deseos mundanos que antes nos controlaban. Y de esa forma ahora dar testimonio de nuestra nueva vida en Cristo. En este sentido se cuenta que, no sé si recuerdan, a lo mejor cuando ustedes estaban pequeños les tocó aún ver cuando se repartían la leche en vasos de vidrio. En ese tiempo, pues, sobre todo a lo mejor en las rancherías o algo así, las amas de casa salían y ponían su litro vacío, ¿verdad? En la puerta llegaba el lechero y él hacía un cambio. Y se cuenta que en un cierto poblado había un lechero que le gustaba tomar un montón y era bien irresponsable. Y por lo tanto muchas veces no se levantaba. Y esto obviamente estaba ocasionando muchos problemas porque las amas de casa se levantaban y ¡pum!, no había leche, ¿verdad? Sin embargo, un día alguien se tomó el tiempo y le compartió el evangelio a este lechero. Y a partir de ese momento Dios hizo una obra en él. Y desde ese momento el lechero empezó a trabajar como debe hacerlo. Y ninguna de las amas en todo su terreno les faltó leche. Porque él ahora empezó a dar testimonio de su nueva obra en Cristo. Sin Cristo se emborrachaba, faltaba, todo el mundo no tenía leche, pero con Cristo se hizo un hombre responsable y por lo tanto ningún ama de casa le faltó la leche. Y un cierto día, una ama de casa, no se quedó así con la ganas de decirle al lechero, y le dice, fíjese que desde que usted empezó a ir a la iglesia, a partir de ese momento no nos ha faltado la leche. Pero aparte, ahora la leche nos sabe más buena. Y en ese momento el lechero, muy apenado, le dice, no, es que mire señora, es que antes de ser cristiano yo le echaba agüita a la leche para hacerla rendir. Pero ahora que soy cristiano ya no lo hago. Por eso es que la leche ahora sabe más buena, ¿sí? Porque ya no está adulterada, ¿verdad? Y este es un pequeño ejemplo de la obra que hace Dios en nuestra vida para que ya no andemos conforme al viejo hombre. Por eso el Señor también nos dice en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, es decir, con Cristo, para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, en este mismo sentido, la Escritura nos dice en Efesios 4:22 al 24, se los ponemos en la pantalla. Dice aquí la Escritura, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad.
Por lo cual, mis hermanos, el ser santificado está relacionado con nuestra nueva forma de vivir, porque somos apartados para Dios por medio de Cristo, quien ahora también incluso nos llama hermanos, como lo vimos en Hebreos 2, versos 11 y 12, se los ponemos en la pantalla. Dice esta escritura: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Ahora, esta escritura también nos enseña que cuando nos reunimos como iglesia y alabamos al Señor, es como si Cristo lo estuviera haciendo por medio de nosotros. Por eso dice: en medio de la congregación te alabaré. Por lo cual, esto también significa que ahora nosotros somos los representantes de Cristo en la tierra. Ahora, cuando Jesús está orando al Padre, menciona otro elemento que también nos ayuda en nuestro proceso de santificación. Veamos esto en Juan capítulo 17. Vayan a su Biblia. Juan 17, en el versículo 14. Evangelio de Juan, capítulo 17, a partir del verso 14 vamos a leer. Dice aquí la palabra de Dios: yo les he dado tu palabra, está hablando Jesús con el Padre, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pregunta, mis hermanos: ¿cuál es el elemento de Cristo que tenemos o que menciona esta escritura para que seamos santificados o apartados para Dios? Definitivamente es su palabra. Por eso dice en el versículo 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso es importante que nunca dejemos de leer la palabra de Dios, porque es un elemento que tenemos de parte de Dios para que aprendamos a vivir en santidad, porque a final de cuentas ahí están los mandamientos de Dios. Por lo tanto, parte de nuestra responsabilidad como hijos de Dios es estar leyendo su palabra para que nuestra mente se esté llenando de ella y de esa forma vayamos dejando nuestra antigua forma de pensar. Porque recordemos que antes de venir a Cristo estábamos totalmente viciados en la forma de pensar del mundo. En este sentido, ahora en la semana, escuché que un médico dijo: yo quiero ser como un león y quiero ser el jefe de la manada. Porque así como el león tenía muchas hembras, así yo quiero tener muchas mujeres. En ese sentido lo estaba diciendo. Y esto, mis hermanos, definitivamente es una forma de pensar del mundo, y posiblemente antes de Cristo así estábamos muchos, porque eran los que mirábamos, era lo que escuchábamos, e indirectamente empezamos a anhelar lo que el mundo nos estaba enseñando. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida y leemos su palabra o leemos la palabra de Dios, nuestra mente se va renovando para que vayamos dejando las cosas o la manera de pensar del mundo y empecemos a vivir conforme a lo que Dios establece en su palabra. Como por ejemplo, hablando del matrimonio, la Escritura dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 2 al 5, se los ponemos en la pantalla. Nos dice aquí esta Escritura: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor,
no en pasión de concupiscencia como las gentes o como los gentiles, que no conocen a Dios. Por lo cual, cuando una persona no conoce a Dios, va a desear tener muchas mujeres como este médico. Yo quiero ser como Salomón, luego dicen, ¿verdad? Porque Salomón sí se voló a la barda, ¿no? 1000 mujeres, o sea que ni hablar. Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros como iglesia de Cristo no dejemos de leer la palabra de Dios para que nuestra mente se esté llenando siempre de Cristo y podamos decir como Pablo en 1 Corintios 2, 14 al 16. Se los ponemos en la pantalla. 1 Corintios 2, 14 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, para que podamos decir que tenemos la mente de Cristo, es porque la palabra de Dios está en nuestra mente. Y de esa forma buscaremos hacer la voluntad de Dios. Por eso el escritor a los Hebreos continúa diciendo en Hebreos 10, versículos 11 y 12, regresemos ahí. Nos dice en Hebreos 10, 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aquí vemos nuevamente una ilustración entre los levitas y Cristo, solo que ahora solo que ahora el escritor a los Hebreos más bien no se está refiriendo al día de la expiación que se menciona en los primeros 4 versículos, cuando se hacía un solo sacrificio al año. Aquí se refiere en estos textos al trabajo diario de los levitas, porque continuamente estaban ofreciendo sacrificios y por lo tanto ni siquiera se podían sentar porque era uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Pero una vez que Cristo presentó su único sacrificio por los pecados del hombre, terminó su obra y por lo tanto ahora está sentado porque ya no necesita hacer más sacrificios. Y esa es la idea del versículo 12. No ocupa hacer más sacrificios, por eso está sentado. Sin embargo, Cristo, mis hermanos, sí está esperando algo. Y esto es lo que se menciona en el versículo 13 del texto base, donde nos dice: de allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Aquí nuevamente el escritor a los Hebreos voltea a un salmo para hablar del reinado de Cristo. Veamos esto en el Salmo 110. Vayan en su Biblia, Salmo 110. Es un salmo corto, lo vamos a leer todos, son 7 versículos. Salmo 110. Nos dice aquí la palabra de Dios. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, los llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Este salmo nos enseña
lo que Cristo está esperando a la diestra de Dios, y esto es el tiempo cuando Dios quebrante a los reyes en el día de su ira. Por lo cual, Cristo, mis hermanos, está esperando el final del tiempo de la gracia, que será cuando venga el juicio a las naciones por haberlo rechazado. Ahora, hablando de la obra de Cristo sobre su iglesia, dice el escritor a los Hebreos en el versículo 14 del texto base, regresemos ahí. Hebreos 10:14 nos dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquí entramos a nuestro segundo punto de la enseñanza, porque a través del sacrificio de Cristo somos perfectos. Ahora, cuando la Escritura dice que el sacrificio de Cristo nos hizo perfectos, se refiere a que Cristo hizo algo a nuestro favor, pero de una forma completa. Por ejemplo, imaginemos que queremos una casa, vamos a Infonavit, pedimos un crédito, hacen la corrida, estás trabajando, todo bien, ok. Corre los trámites y nos dan el crédito de Infonavit, nos entregan la casa y dijimos, ahora sí, sin ningún problema, porque Infonavit automáticamente de nuestro sueldo nos quita el porcentaje que se estipule, ¿verdad? Pero resulta que en cuanto tenemos la casa, hacen recorte en el trabajo y nos corren. Y por lo tanto, pues ya no vamos a tener un ingreso para estar pagando esa deuda. Entonces, pues vamos a Infonavit a exponer nuestro caso. Y decimos, no, pues fíjese que me acaban de autorizar un crédito, pero pues hubo recorte en el trabajo y ahora estoy sin trabajo. Y en ese momento nos dice, no te preocupes, alguien vino y pagó tu crédito, está saldada la cuenta. En lo espiritual, Jesús hizo algo muy parecido, pero en relación a nuestros pecados. Porque con una sola ofrenda, es decir, a través de su muerte en la cruz, dio el pago total de nuestra deuda. Es decir, de nuestros pecados, para que ahora podamos ser perfectos o completos en nuestra dedicación a Dios. Pero la realidad, mis hermanos, es que en nuestra condición humana, nadie se siente perfecto o completo. Sobre todo porque todos los días tenemos esa lucha contra el pecado. Sin embargo, para Dios, en Cristo, todos nosotros, a través de la fe de Jesús, ya somos perfectos. Por eso al final del versículo 14 del texto base dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Por lo cual, mis hermanos, nuestra santificación es completa en Cristo, pero también es importante mencionarla porque es progresiva. Somos perfectos, pero es progresiva, porque estamos en un proceso de maduración donde somos perfeccionados día a día, por medio del Espíritu Santo y por medio de su palabra. Está haciendo esa obra el Señor. Ahora, en este sentido, dice la Escritura en Efesios 4, versículos 11 al 15. Veamos esa Escritura. Efesios 4, 11 al 15. Nos dice aquí la palabra de Dios. Y Él mismo, es decir, Jesús o Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y fíjense lo que dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, la estatura de la plenitud de Cristo. Esa, mis hermanos, debe ser nuestra meta como cristianos. Es decir, tener unidad en la fe, tener conocimiento de Jesús, del Hijo de Dios, y ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, miren cómo traduce el versículo 13
la versión Palabra de Dios para Todos. Se los ponemos en la pantalla. Dice esta traducción: este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en una misma fe y en el mismo conocimiento del Hijo de Dios. Debemos seguir creciendo hasta que seamos maduros como Cristo y compartamos su perfección. Si observan, aquí no está hablando de un trabajo continuo, por lo cual también parte de nuestra responsabilidad es estar avanzando y nunca quedarnos estancados. Porque si nos estancamos, vamos a correr el riesgo de ser como los que se mencionan en el versículo 14, donde nos dice: para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La realidad es que siempre han existido los falsos maestros, los cuales quieren engañarnos para que no avancemos en nuestro proceso. Por eso debemos seguir adelante y nunca quedarnos estancados, como dice Efesios 4:15, donde nos dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Entonces es claro que siempre debemos estar avanzando en nuestro cristianismo. Es decir, como estábamos el año pasado, hoy no debemos estar igual. Y si estamos igual, algo está pasando. Debemos estar avanzando, debemos estar avanzando. Sin embargo, mis hermanos, para que lo podamos hacer, también tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Como continúa diciendo el escritor a los Hebreos en los versículos 15 y 16, regresemos allí al texto base. Dice Hebreos 10:15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Se observa en el versículo 15, dice que el Espíritu Santo atestigua. Y esto significa que da testimonio. Ahora, en este sentido, dice la Escritura en Romanos 8, versículos 16 y 17. Se los ponemos en la pantalla. Dice esta Escritura: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La realidad es que cuando iniciamos nuestra relación con Dios a través de Cristo, muchas veces nos cuesta trabajo entender esto, es decir, lo que ya somos en Cristo. Y más porque nuestra salvación solamente es un acto de fe. Porque nos arrepentimos de nuestros pecados, declaramos a nuestro Señor como nuestro Salvador y no ocupamos más para ser salvos. Porque al final de cuentas la obra ya la hizo Cristo. Nosotros entramos por medio de la fe, por ninguna obra, ¿verdad? Pero la realidad es que nuestra humanidad siempre quiere hacer algo para sentirse digno. Como por ejemplo, se pone a ayudar a la gente, quiere ser un buen ciudadano, no roba o incluso hace obras sociales para que diga: mira Dios lo que yo hago, yo sí soy digno de ser salvo. Sin embargo, mis hermanos, esto es un engaño total de nuestro corazón. Nuestro corazón engañoso, ¿no? Como dice la Escritura. Porque como ya vimos, la obra es de Dios y para salvación Dios solamente considera la obra de su Hijo, no nada de lo que hagamos en esta tierra. Ahora sí que, por decir así, nuestra responsabilidad es creerlo. Hay que creer lo que dice la palabra de Dios. Pero como nos cuesta entenderlo y creerlo, ahí es donde entra el Espíritu Santo para darnos la seguridad de que no ocupamos hacer nada, solamente creer. Ahora, hablando del testimonio del Espíritu Santo,
el escritor de los Hebreos voltea nuevamente al Antiguo Testamento y menciona la escritura de Jeremías, donde se habla del nuevo pacto en Jeremías capítulo 31, versos 31 al 33. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí: he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí, mis hermanos, la clave es el versículo 33, porque nos habla de la obra o la obra que va a hacer el Señor en nuestra vida, para que ahora podamos vivir en la perfección que se menciona en el versículo 14. Y esta obra es, mis hermanos, que Dios va a poner sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón, para que seamos su pueblo y Él sea nuestro Dios. Y eso es lo que testifica el Espíritu Santo, o da testimonio. Sin embargo, aquí es importante entender que esta obra, mis hermanos, operó primeramente en Jesús, cuando Él se hizo carne, cuando fue hombre. Por ese motivo, cuando Jesús enseñaba, la Escritura dice que los judíos se maravillaban. Por ejemplo, en Juan 7, 14 y 16, se los ponemos en la pantalla. Dice esta Escritura: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Aquí Jesús claramente les dice que su doctrina o su enseñanza no era de Él, sino del que lo envió, es decir, del Padre, quien puso en su mente y en su corazón las leyes, sin haber tenido que haber estudiado en una escuela judía, como se hacía en ese tiempo. Porque la realidad es que si queremos saber de Dios, pues tenemos que estudiar, ¿verdad? Sin embargo, en el caso de Cristo no fue así, porque a final de cuentas Él era Dios encarnado. Pero como hombre tenía que tener la ley en su mente y su corazón, como lo había dicho el Señor por medio de Jeremías. Entonces la obra operó primeramente Jesús como hombre y después opera en todos nosotros los que hemos creído en el Evangelio. Y por lo tanto, ahora nosotros somos una carta de Cristo, como dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 5. Veamos esa Escritura, 2 Corintios capítulo 3. Versos 1 al 5. Dice aquí la palabra de Dios: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois, ¿qué dice que somos? Cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Por lo cual, mis hermanos, cuando el hombre o la mujer cree en el Evangelio, Dios hace esta obra para que sus leyes siempre se estén tanto en su mente como en su corazón, y de esa forma podamos ser esa carta recomendada de Cristo. Ahora, si yo les pregunto,
¿por qué en el matrimonio no debe de haber infidelidad? ¿O por qué debemos honrar a nuestros padres? Les aseguro que lo primero que se nos va a venir a la mente es porque la palabra lo dice, ¿verdad? Y eso es, mis hermanos, porque la traemos escrita en nuestra mente y en nuestro corazón para recordar las leyes de Dios y ser obedientes. Ahora continúa diciendo el escritor a los Hebreos en los versículos 17 y 18. Regresemos allí al texto base. Dice, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay ofrenda por el pecado. Y aquí estamos entrando a nuestro tercer punto de la enseñanza, porque nuestros pecados y transgresiones quedaron en el olvido por medio del sacrificio de Cristo. Ahora, hasta aquí hemos visto cómo los primeros judíos convertidos a Cristo, ellos estaban acostumbrados a los sacrificios interminables e ineficaces del sistema levítico, los cuales definitivamente no podían quitar el pecado de forma definitiva, porque solamente era de forma provisional y simbólica, porque a final de cuentas solo eran sombras de lo verdadero. Sin embargo, el sacrificio de Cristo hizo que todo el sistema sacerdotal del antiguo pacto llegara a su fin, lo cual obviamente debió de haber traído muchas interrogantes a la mente de los judíos, porque a final de cuentas ellos también estaban siguiendo instrucciones directas de parte de Dios en su ley, la palabra que Dios les dio. Por eso el escritor a los Hebreos una y otra vez toma de referencia lo que Dios había dicho por medio de sus profetas en el antiguo pacto de lo que Él haría por medio de su ungido, es decir, por medio de Jesucristo. Ahora, estoy seguro, mis hermanos, que si nosotros quisiéramos defender el punto del sacrificio perfecto de Cristo, posiblemente utilizaríamos la escritura de Isaías 53, porque ahí se describe cómo Dios habla de que quedaría satisfecho del sacrificio de su siervo. Y aparte, dice que muchos serían justificados, como lo menciona Isaías 53, versos 10 al 12. Se los ponemos en la pantalla. Dice aquí esta escritura: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, está hablando de su ungido, de Cristo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta escritura nos habla claramente cómo la obra de Cristo en la cruz pagó el precio de todos nuestros pecados, pero también de todas nuestras iniquidades, dice. Sin embargo, el escritor a los Hebreos aquí está utilizando la escritura de Jeremías 31. Con un propósito específico. Cuando está hablando en nuestro texto base, él está utilizando estos versículos con un propósito. Y el propósito es establecer la naturaleza permanente y completa de la remisión de nuestros pecados en el nuevo pacto. Por eso, en la última parte del versículo 17 de nuestro texto base dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Citando aquí Jeremías 31-34. Miren, se los ponemos en la pantalla. Dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado.
Aquí el profeta Jeremías está anunciando un día cuando Dios va a perdonar la maldad y no se va a acordar más del pecado. Algo que era totalmente a lo establecido en la ley, porque recordemos que Él les dejó el memorial del día de la expiación, donde se estaba recordando su pecado. Entonces es claro que Jeremías está considerando ese día cuando la expiación por los pecados iban a cesar. Por eso es que el escritor a los Hebreos toma de referencia ese sacrificio único de Jesús que menciona Jeremías. Y de hecho, por eso también en el versículo 18 del texto base nos dice, pues donde hay remisión de estos, es decir, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Y todos sabemos que la palabra remisión se refiere o significa perdón. Y al perdón que se refiere, ¿sí?, es al de nuestros pecados. Sin embargo, no solamente pasa eso, porque la Escritura también dice que somos justificados, como dice Romanos 3, versículos 23 al 26. Veamos esa Escritura rápidamente. Romanos 3. (23 al 25) nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, es decir, como un medio para apaciguar su ira. Y dice, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, es decir, Dios Padre, sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces Dios, por medio del sacrificio de Cristo, sigue siendo justo porque su justicia, a final de cuentas, cayó sobre Jesús. Por eso Él sigue siendo justo. Ahora, algo que es interesante comentar, en el orden que está presentando Jeremías, la escritura de Jeremías 31, 33 y 34, es porque en primer lugar habla de que el Señor va a poner sus leyes en nuestro corazón. De hecho, Hebreos 10:16 lo dice, que es lo que está diciendo el autor de los Hebreos. Nos dice Hebreos 10:16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y obviamente la escritura que está agarrando el escritor a los Hebreos es Jeremías 31, 33. Se los ponemos en la pantalla, donde nos dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré por ellos, por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces, en primer lugar, está hablando que va a poner sus leyes en nuestra mente y corazón. Y en segundo lugar, dice el escritor a los Hebreos, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, que es lo que dice, tomado del capítulo 31 de Jeremías, verso 34, que se los ponemos en la pantalla. Dice, y no enseñará ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos conocerán desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Ahora vemos que aquí el orden es, primero recibimos de parte de Dios su ley en su mente y corazón, y después dice que Él se olvida o se va a olvidar de todos nuestros pecados. Ahora, la realidad, mis hermanos, es que cuando nosotros pensamos teológicamente, pensamos al revés. Porque primeramente decimos que nuestra culpa es perdonada por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, y después es que viene su ley a nuestra mente, nacimos de nuevo por medio de la obra del Espíritu Santo. Es decir, primero somos justificados y después santificados, o decir, primero el Calvario y después Pentecostés.
Y esto, hablando teológicamente, es correcto, porque Cristo primeramente hizo esa obra para que pudiéramos recibir todo, ¿verdad? Sin embargo, cuando Jeremías y el escritor a los hebreos está agarrando esa escritura de Jeremías, vemos que lo presenta al revés, porque primero nos habla de darnos su ley y después perdonar nuestra maldad. ¿Lo hace al revés? Y el motivo por el cual Jeremías está presentando este orden es porque en el orden teológico que tenemos, podríamos pensar que Dios se olvida de todos nuestros pecados hasta antes de la regeneración y después de los posteriores. No, es decir, cuando nos dio su ley, ya no tenemos por qué pecar. Y la realidad es que muchas veces así pensamos, porque decimos, bueno, yo ya nací de nuevo, o tú ya naciste de nuevo, no tienes por qué estar pecando. Y a veces esa situación nos hace incluso tener duda de nuestra salvación. O decir, ¿realmente seré nacido de nuevo? Porque el Señor puso sus leyes en mi mente y mi corazón y yo sigo con este pecado. ¿Qué está pasando? Y esto por lo regular pasa mucho en nuestros primeros años de conversión, ¿verdad? Y más si por ahí tenemos un hermano medio legalista. Tú no eres nacido de nuevo. Pero Dios, mis hermanos, a través de esa escritura, quiere que sepamos que aún después de haber puesto sus leyes en nuestra mente y corazón, Él se olvida de todos nuestros pecados. Porque la obra de Cristo no solo es de los pecados pasados, es de los presentes y aún de los futuros. Por eso es que Jeremías lo está presentando en ese orden. Ahora, no estoy diciendo con esto de que el hecho de que como Dios perdona nuestros pecados, vamos a seguir pecando, porque la Escritura dice en 1 Juan 3, versículos 8 y 9, se los ponemos en la pantalla. Dice aquí esta Escritura claramente, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, mis hermanos, el hecho de que Dios nos perdone de todos los pecados no significa que debemos seguir practicándolos. Más bien, el propósito por el cual es importante tener en cuenta el orden de Jeremías es para que no vivamos en condenación o dudando de nuestra salvación, porque la obra de Cristo es perfecta y es completa ante el Padre. Por eso la Escritura dice en Filipenses 1:6, y con esta Escritura termino. Se los vamos a poner en la pantalla en la Nueva Traducción Viviente para que nos quede más claro. Dice esta Escritura, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día de Cristo, el día que Cristo Jesús vuelva. Así que, mis hermanos, si Dios comenzó la buena obra en nosotros, debemos estar plenamente seguros de que Él la va a terminar, porque estamos completos en Cristo. Y eso es importante entenderlo, porque siempre estamos luchando con el pecado todos los días. Y Satanás es cuando nos van a empezar sus dardos del enemigo. Tú no eres, como si fuera insuficiente esa obra en la cruz. Pero obviamente ahora sí que es un engaño del enemigo. En Cristo somos salvos, estamos completos y vamos a estar en su presencia. Pero también es importante entenderlo que eso no nos da, ahora sí que libre acceso a seguir pecando, ¿verdad? Es en el sentido para que no nos sintamos condenados. Porque recordemos que el Señor nos dejó la herramienta del arrepentimiento. Pecamos, Señor, perdónanos, ¿verdad? Porque la realidad es que a veces pecamos voluntario o involuntariamente. ¿Pero por qué? Estamos en un proceso, estamos creciendo. Por eso, si el año pasado estabas luchando con un pecado, este año ya no debes estar luchando con ese pecado. A lo mejor con otro, ¿verdad? Porque es como cuando
Una vez escuché un ejemplo que me dio un jefe. En ese tiempo yo era supervisor de limpieza y me dijo, ¿cómo puedes hacerle ver a la gente que está toda sucia? Pues primero lávale la cara, dice, ¿verdad? Para que ella pueda ver todo lo demás, ¿verdad? Entonces, el Señor está diciendo, hey, yo ya te lavé y todo, pero si tienes que seguirte limpiando, ¿verdad? Tienes la mano, tienes todo sucio, bueno, pues empieza con las manos, luego con los pies y ese es el proceso de santificación. Vamos creciendo para ser cada más como Cristo, ¿verdad? No sé si captaron la idea. Entonces, como conclusión, podemos afirmar que por medio del sacrificio único de Cristo en la cruz, tenemos los siguientes 3 beneficios. En primer lugar, somos santificados para poder tener una vida dedicada a Dios y su evangelio. En segundo lugar, Cristo nos hace perfectos o completos porque Cristo no nos hizo medios cristianos, nos hizo cristianos completos para que hagamos la voluntad de Dios en todo momento. Y en tercer lugar, nuestros pecados y transgresiones quedaron en el olvido para que ahora vivamos sin dudas y sin condenación, porque a final de cuentas Dios va a terminar esa obra que ya inició en cada uno de nosotros. Amén, mis hermanos. Bueno, pues oremos. Oh mi Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Nos hablas de lo que realmente somos en ti, pero también tú nos dices en tu palabra que no debemos abusar del tiempo de la gracia, ni incluso no debemos abusar de ese regalo inmerecido o ese regalo que a veces lo consideramos como inmerecido cuando somos desobedientes a lo que tú instruyes en tu palabra, Señor. Oh mi Dios, sabemos que estamos aún en esta tierra, en esta carne, luchando primeramente con nosotros mismos, con nuestro carácter, con nuestra forma incluso de pensar. Pero yo te doy gracias, mi Dios, porque tú nos has dado herramientas como es tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no descuidarla, Señor. Que estemos constantemente leyendo tu palabra para que nuestra mente se esté renovando día a día. Porque, como leíamos hoy, tú pusiste la ley en nuestra mente y nuestro corazón, pero para que esté allí necesitamos leer tu palabra. Porque nacimos todos de una forma pecaminosa, Señor, alejados totalmente de ti. Pero cuando nacimos de nuevo y venimos a tu palabra, esa ley se empieza a quedar y nos ayuda para que ahora podamos conocer tu voluntad y busquemos en todo momento hacerla, Señor. Así que mi Dios, yo te doy gracias por la ayuda de tu palabra, por tu Espíritu Santo que siempre está allí redarguyéndonos de pecado, con el objetivo de querernos ayudar para que maduremos, con el objetivo de que si tenemos dudas, las podamos hacer a un lado, porque somos parte de una obra perfecta, Señor, y te damos gracias por eso, Señor, porque si dependiera de nosotros, ¿desde cuándo hubiéramos abandonado la fe? Así que mi Dios, yo te doy gracias por todo esto, incluso por tu iglesia, es el medio también que tú utilizas para que estemos congregados, para que nos edifiquemos los unos a los otros y seamos parte de ese cuerpo tuyo, Señor. Así que te doy gracias por todo esto, en el nombre de Cristo lo hago, para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Pues muy bien, mis hermanos, vamos ahora a orar por las ofrendas. Samuel.